Bueno, buenas tardes, amados hermanos, sí, tardes todavía, son las 6:30. Que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos fortalezca y nos llene en medio de tantas situaciones que se están viniendo y se están formando. Hoy nos toca el estudio bíblico de San Juan. Seguimos en el capítulo 14 y vamos a ver los versículos del 4 al 6, ¿verdad? Estamos avanzando de a 3 versículos, pero queremos sacarle el mayor jugo que se pueda a este estudio, ¿verdad? No solo es sacar el evangelio rápido por sacarlo, no, es que le saquemos todos los nutrientes para nuestro espíritu y nuestra alma que tiene este evangelio. Es hermoso poder desmenuzar la palabra de Dios. A veces vamos tan rápido que estamos produciendo una generación de cristianos que en lugar de que ya deberían de alimentarse con comida sólida, y le seguimos dando Gerber, ¿verdad? Ya no le demos Gerber. Hermanos, empecemos a dar alimento, comida. Llevemos a pastos a las ovejas del Señor, a que se nutran, a pastos verdes, que se nutran realmente, ¿verdad? Y como dije, este es nuestro estudio y es un gozo para mí y que el Señor me permita, en medio de todas mis fallas, mis errores, me permita seguir predicando el Evangelio. Y tenemos proyectos, pero están en las manos del Señor, ¿verdad? Estamos orando, les pido que me ayuden a orar por todos esos proyectos. Seguimos con el evangelismo y pues que Dios nos permita alcanzar más zonas para la gloria de Él, y si es su voluntad, pues bueno, empezar una obra, ¿verdad? Pero estamos orando al Señor en dónde sería, porque todavía no me defino, ando algo itinerante, y pues bueno, estamos viendo esto en el Señor. Repito, el estudio bíblico que nos toca ahí es Juan, capítulo 14, versículos 4 al 6. El anterior fue Juan 14, del 1 al 3. El título es Jesús, el camino al Padre, ¿verdad? Jesús, podría yo decir, el único camino al Padre. No hay otro camino, no hay otro. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo es Cristo el único camino. Si tú estás buscando otro personaje para llegar a Dios, te estás equivocando. Y lo vamos a ver en el estudio, ¿verdad? Lo vamos a ver en el estudio. Recordemos que los discípulos estaban tan perplejos que no asimilaron las palabras de Cristo en Juan 14, 1 al 3, ¿verdad? No las seguían sin asimilar, porque recordemos a Tomás, después de que el Señor, ¿verdad?, le dice, y Tomás dice: Señor, muéstranos el camino. No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Verdad? Todavía no habían asimilado lo que el Señor les había dicho anteriormente, ¿verdad? Y no solo en Juan 14, 1 a 3, ya anteriormente les había dicho que iba al Padre. En Juan capítulo 7, vamos a ir a Juan 7, Juan capítulo 7, versículos 33, Juan 7, 33, ¿verdad? Recuerda traer tu Biblia y tenla ahí a la mano. ¿Para qué? Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Jesús ya se los había dicho, inclusive anteriormente, ¿verdad? En el estudio de Juan 13, también nosotros lo vimos. En Juan 13, versículos 1 y 3, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿verdad? Entonces nosotros recordemos que en el versículo 13 en el capítulo 13, Jesús ya les había hablado de su partida. En el 14, 1 al 3, como lo vimos en el anterior estudio, les había dicho a dónde iba y les había dicho lo que iba a hacer allá, ¿verdad? Pero los discípulos seguían en shock, ¿verdad? Seguían en shock, o sea, todavía no asimilaban, estaban angustiados, atemorizados, tenían 1000 pensamientos en su cabeza, como que el Señor se va, a dónde se va, y no asimilaban, no se detenían a razonar lo que el Señor ya les había dicho. ¿Sí? ¿Alguna vez te ha pasado que estás oyendo pero no asimilas? ¿Verdad? Estamos
Estamos escuchando, pero no estamos escuchando, ¿verdad? Estamos escuchando, pero nuestra mente está en otro lado. En preocupaciones, en angustias, en que se me olvidó esto, en que tuve este problema, cómo resuelvo esto, qué hago aquello, y estás oyendo, pero la realidad no estás asimilando, tienes tu mente ocupada en otra cosa. La pregunta de Tomás, ¿verdad? Deja ver cómo estaban los discípulos, ¿verdad? Cómo estaban su mente cargada de todos estos detalles. No sabemos a dónde vas. El Señor se los acababa de decir que iba a ir al Padre, ¿verdad? Que el Señor y Juan, después de esas palabras del Señor, dice, no sabemos a dónde vas. Y no había dicho que iba al Padre. Entonces, Pedro, inclusive, y no solo le echemos la culpa a Tomás, porque de repente hay predicaciones, Tomás, el incrédulo, Tomás, esto, sino Pedro también anteriormente había dicho esto. Recordemos Juan capítulo 13, versículo 36, ¿verdad? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Fíjense lo que le estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Ahora, el Señor ya les había hablado varias veces de su partida. Tampoco, es que Pedro no había oído eso. No, anteriormente y ya les había hablado varias veces que iba a regresar al Padre, ya les había hablado de su resurrección, ya les había hablado de muchas cosas. Y el problema, hermanos, es cuando nuestra mente se centra en otra cosa y no en razonar lo que nos están diciendo. Igual Pedro estaba en shock por lo que el Señor había dicho de que se iba a ir, de que los iba a dejar y que a donde él iba no lo podían seguir. Entonces inmediatamente me imagino el shock de Pedro, ¿a dónde se va? ¿Qué pasa? Y en lugar de centrar su mente, ¿qué habrá querido decir el Señor con esto? Centró su mente en sus miedos, en sus pensamientos, en su angustia, y eso no le permitió escuchar. Hermanos, dicen por ahí en el mundo, ¿verdad? Un refrán que no tiene mucho que ver con esto, pero sucede. Dice, tus acciones gritan tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. A veces, hermanos, nuestra mente está tan ocupada en otras cosas que no nos deja escuchar al Señor, que no nos deja meditar en lo que el Señor está haciendo. Muchas veces estamos leyendo la palabra de Dios y la estamos leyendo, pero no la estamos razonando, estamos pensando en otra cosa. No sé si te ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado que de repente me encuentro leyendo y mi mente está en otro lado y de repente tengo que detenerme y decir qué está sucediendo, ¿verdad? Es muy fácil, hermanos, que cuando hay situaciones difíciles nuestra mente se vaya tras otro lado. Con esto del COVID, inclusive, es una evidencia, hermanos, de que no nos estamos centrando en las palabras de Jesucristo. Es una evidencia clara, hermanos, porque no estamos razonando, no estamos guiando por el miedo, nos estamos guiando por la angustia, por el temor, por la enfermedad, por lo que tú quieras, y no nos está permitiendo escuchar las palabras del Señor. No nos está permitiendo hacer eso. ¿Sí? Entonces, el problema es como nos pasa como los discípulos, que ponemos nuestra mirada en lo terrenal. Ese es el problema. Cuando nosotros aprendamos a quitar nuestra mirada de lo terrenal y pongamos nuestra mirada en lo que nos espera, en nuestro máximo galardón que es Cristo Jesús y los galardones que nos esperan. Pero eso ya es secundario, lo primario es Cristo, ¿verdad? Ver a Cristo. Cuando nosotros entendamos que los que nos espera ya es más glorioso, por eso Pablo oraba, que los hermanos, ¿verdad? Oraba a Dios para que pudieran entender que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Hermanos, que nos espera una bendición inimaginable que nuestra mente no alcanza a imaginar en los cielos en Cristo Jesús. Y ahí debería estar, por eso Pablo dice en Colosenses que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en Cristo, en Él, hermanos, no en lo que sucede aquí en la tierra, porque si no nos van a mover y no vamos a escuchar las palabras del Señor, ¿verdad? Muchas veces, como
los judíos habían sido enseñados. Vamos a ver a Juan capítulo 7, porque esto nos va a ayudar mucho, hermanos. Juan capítulo 7, versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Recordemos que el Señor Jesús también había anunciado junto con sus discípulos a los judíos que Él se iba, y a donde Él se iba no lo iban a poder seguir. Y los judíos, no los discípulos, los judíos en esta ocasión contesta: ¿dónde se va? ¿Se irá lejos de Israel a los dispersos judíos y allá les va a predicar a ellos? Vean cómo los judíos también, ellos tenían promesas de Dios. Recordemos que ellos sabían que vendría el Mesías. Recordemos que Moisés había hablado del profeta que Dios iba a levantar y a él tenían que huir, ¿verdad? Recordemos varias cosas, pero los judíos seguían teniendo su mente y habían sido enseñados a poner su mira en lo terrenal. Ese es el problema. Y otra vez, cuando tú pones tu mira en lo terrenal o en ti mismo, hermano, los miedos, los temores, las angustias, la depresión, el estrés, va a inundar tu corazón. La preocupación, ¿verdad? Y eso va a minar la fuerza de la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros no entendemos esto, vamos a reaccionar igual que reaccionaron los discípulos. Estos ejemplos, esto que dice la palabra, las reacciones de los judíos son ejemplo para nosotros, para que aprendamos a no reaccionar así. Ahora, cuando reaccionamos así, significa que somos humanos también. No significa, hermano, que eres ateo, que eres incrédulo. No, sino simple y sencillamente que no estás poniendo tu mirada en Cristo, que no estás centrándote en Cristo Jesús. Y estás reaccionando igual que los del mundo. Miedos, temores, preocupaciones, estrés, angustias, depresión. Cuando me dicen depresión en los cristianos, wow. Miren, yo no digo que un cristiano no pueda caer en depresión. El problema es que ya es algo que está generalizándose, o sea, debería ser la excepción, pero es algo ya generalizado hoy el problema de depresión en cristianos, cuando lo que está pasando otra vez es que estamos centrándonos en nosotros mismos. Recordamos las palabras del apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos decir eso? Wow, hermano, yo te soy sincero, yo creo que todavía no lo logro. Me falta, y le oro al Señor que me ayude, que para mí el vivir sea Cristo. Pero sí he visto un avance de la gracia de Dios en mi vida, porque cuando estuvo más dura la pandemia, Dios me hizo sentir eso. Y por eso salí a predicar en medio de las calles y me levantaba y me metía entre la gente a predicar el Evangelio. No por mí, sino por la gracia de Dios actuando en mí, mostrándome que para mí el vivir era Cristo. Pero todavía me faltan cosas más y tenemos que ir creciendo en esa parte, apartando nuestra mirada de nosotros mismos y de este mundo terrenal. Con esto no quiero decir que dejes de trabajar, aclaro, porque de repente se pueden entender mal las palabras, ¿verdad? No, tenemos que trabajar porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces eso es claro, hermanos. Entonces Jesús les dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Por qué les dijo esto? Porque, repito, ya les había dicho, versículo 1, que Él iba al Padre, ¿sí? O sea, ellos sabían a dónde iba. Voy al Padre, ¿sí? Voy al Padre. Y ellos sabían, porque varias veces Jesús se refirió a Dios como su Padre, varias veces, ante ellos, y aún incluyendo a los judíos. Ante los judíos y ante sus discípulos les refirió varias veces que Él iba a su Padre, y que Él iba a su Padre, y que Él iba a regresar a donde estaba su Padre, y que Él se sentaría a la diestra de Dios. Entonces, no es algo nuevo, pero repito, cuando no asimilamos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando somos inmaduros, no vamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos a seguir artificios y vamos a creer en el mundo terrenal. Como ya lo vimos en el estudio anterior,
La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esta no es nuestra morada. Esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabéis el camino. Jesús ya le había dicho que él era el camino. Juan en Mateo 11:27 se los dijo claramente. Esto es mucho anterior a este momento, ¿sí? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahí está, ¿verdad? El Señor es el camino que conduce al Padre. Él es el único camino por el cual podemos transitar para ir conociendo a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dijo Jesús el camino? ¿Por qué el camino? Bueno, porque un camino, hermano, se hace para seguirlo, ¿verdad? Porque te lleva a un lugar fijo y nos ofrece una seguridad de que vamos a llegar. Si no hay camino, no sabemos qué rumbo tomar. O en su caso, si nos guiáramos por el norte, el sur, una brújula o algo así, hay diversos obstáculos que nos dificultarían e imposibilitarían poder llegar a esa región o a esa zona, ¿verdad? Entonces, un camino nos ofrece seguridad de poder llegar, y que con seguridad, si lo seguimos, vamos a llegar a ese camino. No sé si has viajado en autobús o en carro, ¿verdad? Y vas por ejemplo, no sé, de Chiapas a Monterrey, y te vas guiando y vas viendo los anuncios. A la derecha para Veracruz, y a la de izquierda para Poza Rica, a la derecha para camino a Tampico, y te vas guiando por todos esos caminos y llegas a Monterrey, ¿verdad? Y llegas a Monterrey, o llegas a Saltillo, no sé, al lugar que tú quieres, o te vas guiando, ¿verdad? Por un mapa, y tienes la seguridad que ese camino que te está mostrando el mapa te va a llevar a donde tú quieres llegar, ¿verdad? A donde tú quieres llegar, pero tienes que ver y seguir las señales que te marcan el camino, porque te puedes desviar de repente por otro camino que no es. Y cuando ves, ya te perdiste, ya te extraviaste, ¿verdad? La respuesta que el Señor nos da en el versículo 6, yo soy. Y es muy importante aquí, ya vimos el yo soy. Recordemos lo que Dios les dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó, ¿y a quién? O sea, ¿y quién les digo que me envía? Y Dios le contesta, tú les dirás que yo soy te envía, ¿verdad? Es el yo soy, utilizó el yo soy exclusivo de Yahweh. Entonces, el Señor utiliza aquí, y Juan en su evangelio lo pone, el sexto yo soy que encontramos en el evangelio de Juan, ¿verdad? El sexto yo soy refiriéndose a algo, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el pastor. En el capítulo 6, versículo 35, en el capítulo 8, versículo 12, en el capítulo 10, versículos 7, 9 y 11 y 14, y en el capítulo 11, 25 encontramos 6 yo soy, y el séptimo lo encontramos en el capítulo 15, versículo 1 y 5. ¿Verdad? Ahí encontramos 7 yo soy. 7 es el número de plenitud en la escritura, ¿verdad? Plenitud. Entonces el Señor estaba mostrando en Juan, recordemos que Juan, la razón del evangelio es para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, que Jesús es divino, que Jesús es Dios, ¿verdad? Y entonces a través de este evangelio nos habla de los 7 yo soy, el yo soy, nombre exclusivo de Jehová, 7 plenitud, que Jesús es la plenitud de Yahvé, ¿verdad? En pocas palabras, y tendríamos que hacer una explicación que ya hice en anteriores estudios, ¿verdad? Que claramente Yahvé en el Antiguo Testamento no es otro que Jesús mismo. Hay una Trinidad, yo creo en la Trinidad. Aclaro, antes de que se me vayan ahí, crean que ya me volví unitario o unicitario o uniciario. No, hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba cayendo en un error por ahí. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Pero recordemos que el Padre Jesús dijo, nadie le ha visto.
Entonces, ¿quién estaba guiando al pueblo de Israel? Jesús. Él es el camino. Él es el camino. Él los estaba guiando, ¿verdad? Recordemos esa parte, muy importante. Regresen a los estudios que hemos visto cuando el profeta Isaías ve en el capítulo 6 a Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime, ¿verdad? Y Jesús dijo, Isaías vio mi gloria. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte maravillosa y gloriosa del Señor, ¿sí? Entonces, repito, Jesús dijo, yo soy el camino, un camino lo sigues. Tienes que seguirlo, si no lo sigues te vas a perder. El Señor dijo varias veces, ¿se acuerdan? El que quiera venir en pos de mí, síganme, anda en pos de mí, ven, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros encontramos en el capítulo en Juan, me cambié de evangelio, Juan capítulo 1, versículo 43, el llamado que Jesús le hace, ¿verdad?, a Felipe. El segundo día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí está, a un camino lo tienes que seguir. Jesús dijo, sígueme. Jesús nunca dijo, te voy a seguir. Jesús dijo, síganme. El pastor en la antigüedad iba delante de las ovejas, no iba atrás. En los tiempos de Jesús iba adelante, guiándolas por el camino, ¿verdad? Por la columna de fuego, la nube. El Señor así va, delante, y Él pide que lo sigamos. Que lo sigamos, sígueme. En el capítulo 8, versículo 12, no voy a emplear todos porque son varios textos y nos llevaríamos aquí 2-3 horas viendo todos los textos de cuando el Señor habla, dice, sígueme y todo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? En el 10, capítulo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si sigues el camino, vas a llegar, ¿verdad? Proverbios nos da un consejo acerca de todo esto. Ahorita que he estado estudiando el libro de los Proverbios, ¿verdad? Proverbios, capítulo 16, versículo 17 y 25. Vamos a ver primero el 17. Y dice, el camino de los rectos se aparta de mal, su vida guarda el que guarda su camino. Es lo que dice el libro de la sabiduría. El camino de los rectos se aparta de mal, su vida guarda el que guarda su camino. Y ahora el versículo 25, muy importante porque este nos va a ayudar más adelante. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Entonces nos está buscando aguardar nuestro camino, analizar el camino que estamos siguiendo, porque nos podemos desviar. Y poder, no, por aquí está bien, y así es el correcto. Y no, su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Recordemos, les voy a recomendar mucho que lean El progreso del peregrino, ¿verdad? Peregrino y cristiano estaban siguiendo el camino, ¿verdad? Les sabían, no se aparten del camino, no se aparten. Pero de repente les aparece un personaje que ahorita se me olvidó cómo se llamaba. Y les dice, mira, que hay un atajo y está mejor, ¿verdad? Y lo vieron, y peregrino y cristiano se fueron tras esa desviación y les causó tremendos daños, ¿verdad? Tremendos daños. Se veía más fácil, se veía mejor pavimentado. Ya me imagino una autopista de 4 carriles, ¿verdad? Bien bonita. ¡Wow! Y tú estás transitando por un camino que tiene baches y todo. Y tú dices, no, pues sí, me dicen que por acá está mejor. ¡Vámonos! Y agarras ese camino. Y cuando de repente te das cuenta, llegaste a una zona que se acabó lo bonito y te quedaste atorado en el lodo, ¿verdad? Y pierdes gran tiempo, y pierdes dinero, tiempo, esfuerzo, y pierdes bendiciones que te pudiste llevar por no apartarte del camino.
Proverbios capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Cristo. Pablo, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de aquí abajo es el Seol, dice el escritor del libro de los Salmos, ¿verdad? El libro de los Salmos. Pongamos nuestra mirada en Cristo, no la apartemos de Él y de su palabra, de lo que nos ha dejado, de sus enseñanzas, de lo que hoy tenemos. Gracias a Dios tenemos la Biblia, hermanos, que es la palabra profética más segura, dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en la cual hacemos bien estar firmes como un ancla, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, ve a Cristo a través de la palabra, para que no te apartes del camino, para que no sufras pérdidas. Peregrino y cristiano regresaron, pero les costó un regaño de su Señor, ¿verdad? Y les costó más tiempo. ¿Sí? Si sigues a Cristo fielmente, si sigues a Cristo poniendo tu mirada en Él, confiando solo en Él, guiándote por su palabra, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Si tú pones tu mirada solo en Cristo y en su palabra, entonces seguro tú llegas al Padre. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios, ¿verdad? Somos guardados por su poder. Seguro llegas a las mansiones celestiales, esas que Cristo prometió en 14, 1 al 3, que lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? A donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora, mas me seguirán después. ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque el Señor estaba abriendo el camino. El Señor estaba abriendo, Jesús abrió el camino. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 8, con respecto a Hebreos 10, 19 y 20. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, 8 y luego vemos los otros. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Recordemos que aquí habla el escritor de Hebreos haciendo referencia al templo, ¿verdad? Que entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que separaba a ambos y que nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, y eso solo una vez al año, ¿verdad? Entonces, amado hermano, dice, y esto nos daba a entender que no se había abierto el camino, ¿sí? Que no se había abierto el camino. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ojo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, de su carne, ¿verdad? Entonces Jesús abrió el camino, por eso dijo, ustedes no pueden seguirme ahorita. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir el camino. Yo voy a abrir el camino para que me sigan, ¿sí? Por eso, hermanos, en un inicio, antes de que a los que tienen fe en Cristo Jesús los conocieran como en cristianos, recordemos que por primera vez en Antioquía se les llamó a los seguidores de Jesús cristianos, pero antes no éramos conocidos así. Antes la palabra de Dios dice que éramos conocidos como los del camino, precisamente por esto. Por todo, así era conocida la iglesia, no como cristianos, sino como los del camino, porque ellos hablaban mucho de esto, del camino. Jesús como el único camino, y ese camino no es fácil de transitar, y ese camino no es fácil de andar. Jesús dijo que es un camino angosto. Algunos eruditos dicen que en el griego tiene la implicación de sinuoso, o sea, con piedras, curvas y detalles que lo hacen difícil transitar en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros depositamos nuestras fuerzas en Cristo Jesús, es fácil. Por eso dijo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuando nosotros llevamos el yugo de Cristo y nos sujetamos a Él, depositando toda nuestra confianza en Él, hermanos, por más difícil que sea el camino, dice el profeta Isaías hablando de este nuevo camino, que por muy torpe que sea, no se extraviará. Entonces, esta es una realidad que nosotros encontramos aquí. En Hechos capítulo 16, vamos a Hechos, porque vamos a ver cómo se hacía referencia acerca de esto, del camino. Hechos capítulo 16, versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ya vieron? El camino de salvación. Por eso éramos conocidos así. Hechos capítulo 19, versículos 9. Luego nos vamos a ver otros. No vamos a ver todos, son varios en el libro de Hechos de esta referencia. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué maldijeron? El camino, porque los cristianos eran conocidos como así, por la enseñanza que daban, por la palabra que daban. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era, perdón, aquí hubo una equivocación mía, creo que es 19:23. 19:23, perdón. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Entonces, ves cómo era conocido el evangelio como los del camino. 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces así éramos conocidos como los del camino, ¿verdad? El camino implicaba a Cristo, pero también implicaba la doctrina de Cristo. Tenemos que entenderlo eso. El evangelio de Cristo, eso implicaba el camino, ¿sí? Por eso es importante, hermanos, que entendamos, la iglesia antigua nunca separó la doctrina de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado a eso, porque hoy en día pareciera que algunos tratan de dar a entender que tú puedes creer en Cristo y separar la doctrina, y no puedes hacerlo. O sea, Cristo tienes que aceptarlo con todo lo que Él es y todo lo que Él dijo que Él es, y todas las enseñanzas que Él dio, ¿sí? Porque algunos están llamando hermanos a gente que no están siguiendo la doctrina del Señor Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, que están hablando otras cosas muy diferentes, que están metiendo metafísica, nueva era, humanismo, gnosticismo en la iglesia, idolatría en la iglesia, ¿verdad? Y todo eso. Y eso no es cristianismo, eso no es Jesús, ese no es el camino. O sea, hermanos, tenemos que entender, ese no es el camino. Recordemos otra vez en el progreso del peregrino, que aún a los lados del camino hay ciertas cuestiones que nos pueden distraer. La feria de las vanidades, ¿verdad? Nos puede distraer y desviar y hacernos que nos detengamos. Y tenemos que tener mucho cuidado. La mala doctrina, la doctrina errónea, esa nos puede desviar del camino. Por eso dijo Pablo, y ya lo he mencionado varias veces en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, para que no naufraguemos en cuanto a la fe como algunos han naufragado, hermanos. Es el peligro de no anclarnos en la palabra de Dios, es que puedes naufragar. Y si naufragas y no regresas, es que no eras de Cristo, y hay un peligro mucho mayor en todo eso. Pero si naufragas, puedes tener grandes pérdidas en bendiciones del Señor.
Puede ser que tu familia se pierda, puede ser que tus hijos se pierdan, ¿verdad? Y no regresen al camino del Señor porque no tenían todavía la fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces tengamos mucho cuidado, puedes perder muchas cosas por causa de la doctrina errónea. Ese es el problema. Por eso Pablo dice que la ley, ¿verdad?, se puso para los que se oponen a la sana doctrina. Ve la importancia, la misma ley que condena a todo aquel que se opone a la sana doctrina. Y tenemos que tener mucho cuidado en todo eso. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 13. Vamos allí, Hebreos capítulo 12, versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Y anteriormente, veamos el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es una exhortación a nosotros. En segunda de Pedro, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Lo escuchaste? Muchos que están transitando en el camino no son salvos. No, hermano. La verdad es que no son salvos. Hay mucha gente que está en la iglesia que no es salva. Y si tú no le estás enseñando la sana doctrina, o estás permitiendo que se expongan a la doctrina falsa, o estás invitando a gente que predica doctrina errónea, tú estás exponiendo a que esas almas se vayan tras ese camino y abandonen el camino recto. Ese es el problema de la falsa doctrina. Si tú estás exponiendo a tus hijos a doctrina errónea, cuidado, se pueden ir tras ese camino y los vas a perder. Esa es la amonestación de Pedro. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿verdad? Entonces, acordémonos de lo que vimos en Proverbios 16, 25, 15, 25, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es lo que a mí me parezca, no es lo que sueñe. Ay, es que yo soñé, es que vi una visión y en la visión vi esto. No es eso, hermanos. Ay, es que yo tuve una visión que Dios derramaba aceite abundante y que no sé qué. Y no es eso. Eso no es. Es qué dice la palabra de Dios acerca de todo eso. Que realmente que hay debe de haber una inquietud, un hambre en nosotros de ir a la palabra de Dios para conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Otra vez, Pedro lo vuelve a decir en segunda de Pedro, capítulo 2, ahí mismo segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ojo, Pedro habla del Antiguo Testamento, así como hubo falsos profetas. ¿Se acuerdan todos los problemas que tuvieron los profetas verdaderos de Dios con los falsos profetas, verdad? En Jeremías con los falsos profetas, y Elías con los profetas de Baal, ¿verdad? Y todos esos. Dice, pero así ahora en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, habrá falsos maestros entre nosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ves que no te estoy mintiendo en lo que te estoy diciendo? Recordemos el mensaje a las iglesias. En Éfeso, ¿qué dijo el Señor? Que toleras a esos que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Pero hoy decimos, no juzgues para no ser juzgado.
Y yo te tengo que decir, mejor ponte a estudiar la palabra para que no digas tonterías. Porque cuando el Señor dice no juzgues para no ser juzgado, está hablando de aquella persona que está juzgando a un hermano por robar y él también es un ladrón. Por eso dice, primero quita la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzgues para que no seas juzgado. Tú estás juzgando a aquel y aquel te va a responder si tú estás haciendo lo mismo. O la gente que te oiga reprender al otro te va a decir, tú estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no juzguemos. O sea, es que, ¿por qué no vamos al contexto? Es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué no amamos la palabra y vemos y la exploramos en su verdad, hermanos? Ahí mismo el contexto lo dice, no es algo que me esté inventando, no es una interpretación de Edgar Vigurra, es lo que dice la misma palabra de Dios. Es más, un principio de hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ahí está, hermanos. ¿Sí? Entonces, esos que traen sobre sí mismos destrucción repentina. Y ojo, hermanos, aquí es algo muy importante que tenemos que ver. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales da ya largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Pedro dice que se van a meter entre vosotros. Pablo tuvo que luchar con varios falsos maestros. El Señor Jesucristo en Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, que inclusive ya había en las iglesias, creo que fue Pérgamo, que toleras que esa mujer Jezabel enseñe, ¿verdad? Y estamos permitiendo muchas cosas hoy en día que van contrarias a la palabra de Dios y estamos echando a la iglesia a un naufragar en la doctrina errónea. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El libro de la epístola de Judas, no Judas Iscariote, es el que traicionó, no, era el medio hermano de Jesús, Judas, el medio hermano de Jesús, Judas, en el capítulo 1, versículo 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay de ellos, de esos falsos maestros, ¿verdad?, y de esas personas que le siguen, porque han seguido el camino de Caín, el camino de Balaam, el camino de... ¿verdad? Hermanos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tengamos mucho cuidado en todo esto, hermanos. El camino es angosto. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjate, Jesús está hablando de una puerta ancha y un camino espacioso, y una puerta estrecha y un camino angosto, difícil. ¿Sí? Jesús no está hablando de cristianos inmundos. El versículo siguiente, que otra vez digo, hermanos, vayamos al contexto, leamos el contexto. Versículo 15 nos da a qué se está refiriendo el Señor. Y en el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿qué Jesús está hablando entre puerta ancha, camino espacioso, puerta estrecha, camino angosto? Religión falsa, religión verdadera. Doctrina errónea, doctrina verdadera. Jesucristo falso, Jesucristo verdadero. El camino que es Cristo, hermanos, es difícil. Jesús dijo, y otra vez lo repito y lo repito varias veces, pero Él lo dijo, no yo. Él lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la va a encontrar. Todo aquel que ama padre, madre, hermanos, hijo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. El que no está dispuesto a perderlo todo, que no me siga. Entonces, hermanos, no es fácil seguir a Cristo. Quiero tomar las palabras del hermano Steve Lawson, que él dijo: seguir a Cristo te costará todo, pero no seguirlo te costará más, te costará tu alma. Y el costo será perpetuo, en ambos casos, ¿verdad? Seguir a Cristo será difícil en esta vida, pero tendremos vida eterna, siendo herederos y coherederos juntamente con Cristo, disfrutando de todo lo que Dios preparó para nosotros, siguiendo este camino angosto y difícil, hermanos. Pero si tú quieres seguir el camino ancho, espacioso, pues lo único que vas a recibir es la ira de Dios. Es lo único que vas a recibir. Yo no lo dije, el Señor fue el que lo dijo, y lo dijo: si a mí me lo hicieron, a ustedes se los van a hacer. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pedro, va a venir un tiempo en que tú ya no vas a querer, en que tú ya no vas a hacer lo que quieras. Te van a tomar y te van a llevar a donde no quieres, y eso hablaba de la muerte que Pedro iba a experimentar, ¿verdad? Nosotros necesitamos conocer todo esto, hermanos. Necesitamos interesarnos en la sana doctrina, interesarnos en escuchar a buenos maestros de la palabra de Dios, no los que nos parezcan buenos. Examinemos la palabra. La palabra define quién es el buen maestro de la palabra. Recordemos, si me estás oyendo, pastor, o me están oyendo algunos maestros de la palabra o evangelistas, la exhortación de Pablo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese usa bien es trazar, que traza bien la palabra de Dios, ¿sí? Por eso la exhortación de Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. El no trazar bien la palabra de Dios, te estás metiendo con Dios mismo, porque estás desviando del verdadero camino a las personas. Y no lo estoy diciendo para condenarte, estoy diciendo para que te arrepientas y cambies y pidas perdón y te vuelvas al verdadero camino. Hay muchos por ahí que están predicando tantas cosas y tienen tantos seguidores, y la verdad, lo que hoy estoy viendo, que muchos de sana doctrina están volteando hacia ellos y quieren mimetizarlos para obtener el éxito, porque hoy en día para muchos pastores no es el camino el éxito. Es la fama, es el poder, es la membresía, es regocijarse con otros. Yo tengo, 500, 1000 gentes, 5000 gentes, 10,000 gentes, y creen que por el número de membresías ya son más importantes delante de Dios. Déjame decirte algo: arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Por favor, pastor, te lo pido. Si tú estás haciendo esto, pídele perdón al Señor. Porque así sean 5, 10 almas que tengas en su iglesia. Yo diría 10 almas que tengas en tu iglesia para que sea una iglesia. Después, en algún momento, te explicaré esto porque digo cuando menos 10. 10 almas que tengas en tu iglesia, pero enseñándoles bien la palabra del Señor. Eso es éxito en tu ministerio. Edificando esas 10 almas que tengas. No vale que tengas 50,000 almas y les estés predicando un evangelio diferente, porque ¿sabes qué? Arderás en el infierno. Y eso te lo digo no deseándotelo, sino para que cambies tu rumbo, para que te arrepientas y cambies a la verdad, y seamos celosos del evangelio, y seamos celosos de la sana doctrina, no con un celo de querernos agarrar a golpes, con un celo del Señor, de defender la verdad y explicar la verdad y exponer la verdad, y no dejar que el engaño entre. Miren, conocí a un hermano que fue muy bueno en la palabra de Dios. A mí me gustaba mucho cómo exponía la palabra de Dios. Y era de sana doctrina. Pero cometió un error.
enseñó a sus hijos que todas las iglesias que se denominen cristianas son cristianas, ¿verdad? Y que no hay diferencias y que no hay nada, ¿verdad? Y este hermano murió por ciertas causas y toda su familia se fue a una iglesia de no sana doctrina. ¿Qué sucedió? Eso, lo que yo les decía, hermanos. Cuando tú no velas por la sana doctrina, no solo es que prediques la sana doctrina, que la enseñes, que la vivas, que la defiendas, que la ames, porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, y si Él es la verdad, solo hay una sana doctrina, hermanos. Entonces, cuando tú no haces eso, tú puedes perder a tus hijos, que se pierdan en el error de Balaam, en el error de Caín, en el error de todos esos falsos, hipócritas que andan por ahí adulterando el evangelio de Cristo. Recuerda, solo Cristo es el único camino, pero para transitar ese camino necesito la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, confiemos, depositemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Abramos nuestros oídos y nuestros ojos y nuestra mente a la palabra de Dios y dejémonos guiar por el Espíritu Santo a través de su palabra, que es la Biblia. No a través de lo que sientas, no a través de lo que pienses o creas, sino a través de lo que dice la palabra de Dios. No a través de lo que te funcione, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. El éxito no está, repito, en la multitud de la gente que te siga, sino en ser fiel al Señor. Recordemos a Esteban. ¿Cuántos seguidores tenía Esteban? Mas sin embargo, él fue fiel ante todos esos falsos maestros que lo apedrearon. Y él vio al Señor. Esa es la máxima recompensa, hermanos. Eso es éxito, eso es fama. Llegar con el Señor y te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es éxito. Ese es el éxito ministerial, cuando nos califique el Señor en el tribunal de Cristo y salgamos aprobados. Eso es éxito. Éxito no es aquí tener todo lo que tú quieras y tener una gran iglesia, una gran membresía, un auto nuevo y tengas lujos. Eso no es éxito. Éxito es hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste que se vacíe la iglesia. Eso es éxito. Pero agradando al Señor, como Pablo dijo, ¿verdad? Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces meditemos en eso. Jesús es el camino para llegar a Dios. Y cuando tú transitas en esa fe segura, anclándote en la palabra de Dios, confiando plenamente en lo que Dios ha dicho en su palabra, tienes seguridad y vida eterna de que llegarás a las mansiones celestiales. Qué maravilloso, hermanos. Hay seguridad en Cristo, hay vida eterna en Cristo Jesús, pero esa seguridad y esa vida eterna son aquellos que han sido regenerados por la gracia de Dios, y los que han sido regenerados por la gracia de Dios tienen hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de la verdad, y el Espíritu Santo, como dijo Jesús, los guía a toda verdad y a toda justicia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Les envío un fuerte abrazo, y si te es de bendición este video, esta enseñanza, compártelo. Y te pido un favor, también entra a mi canal de YouTube y comparte las enseñanzas ahí dadas. Yo doy de gracia lo que de gracia he recibido del Señor. Muchas gracias por todo, hermanos, y nos vemos en la próxima. Seguimos con el Evangelio de San Juan, mientras el Señor nos da de su gracia para hacer todo eso. Dios les bendiga. Hasta luego. Perdón, si tienes algún comentario, mándame un mensaje o mándamelo a través de mi WhatsApp 2299-288128. Si eres de México, si eres de otro país, tengo ahí una duda, es más 52-2299-288128 o más 521-2299-288128. No recuerdo cuál de los dos es, pero puedes enviarme ahí cualquier duda, comentario que tengas con toda confianza, y te encargo que ores por mí.
que Dios me provea todo lo necesario para seguir dando estas enseñanzas, el tiempo, la economía, todo para dar estas exponencias. Y doy gracias a Dios por aquellos que me han apoyado. Que Dios bendiga sus vidas y desde aquí estoy muy agradecido y sé que Dios les recompensará conforme a sus riquezas en gloria. Nos vemos, hermanos. Gracias por todo. Bye.